Bienvenidos. En este video realizaremos el proceso de entrenamiento de nuestra primera red neuronal y para ello primero realizaremos una carga y preproceso de la data para poder ajustar estos datos a la entrada que requiere una red neuronal, al tipo de datos. Después analizaremos cómo se define una red neuronal, el proceso de entrenamiento y como resultado de esto analizaremos brevemente las curvas de entrenamiento, punto que analizaremos más en detalle y cómo interpretar esto en el siguiente capítulo de este módulo. Entonces, como podrán ver acá, cargamos nuestra información de preprocesada que obtuvimos, o sea, las 23, 22 columnas que obtuvimos en el módulo 2. Y si se fijan acá, como estoy trabajando en el Google Colab, hice acá un montaje donde agarré mi Google Drive y lo monté directamente como una carpeta. Entonces aquí yo le digo que el archivo está ahí. También lo pueden cargar de esta otra forma. O montarlo apretando este botón. Yo utilicé esto y aquí les va a pedir unas autorizaciones y con eso va a quedar la carpeta del Drive montado y después van simplemente copian la ruta haciéndole aquí cuando lleguen, le copian el pad y copian este pad que está acá. Eviten ponerle espacios, eso sí, a los nombres de las carpetas para que no les tenga ningún problema. Luego de cargar esta información, la primera transformación que tenemos que hacer de nuestra data es hacer un escalamiento, ya que las redes neuronales trabajan con valores entre 0 y 1, especialmente por las funciones de activación. Por lo tanto, acá realizamos la transformación esta transformación nos genera un arreglo, que es otro tipo de datos diferente, similar al data frame, pero se le conoce como arreglo. Y básicamente es una matriz donde en vez de ser esto un data frame, es un arreglo y básicamente son estos mismos datos en una matriz como unas componentes. Si se fijan, estos corchetes es una lista de listas. Entonces esa es la primera transformación en cuanto a lo que se refiere a los features. Luego, para la salida, tenemos que hacer una transformación conocida como One Hot Encoding, que básicamente va a generar n columnas en cuanto a las n categorías que hayan. En este caso sabemos que son dos categorías, que es se fuga o no se fuga, por lo tanto tenemos dos columnas. Entonces la primera columna está asociada al valor 0 y la segunda columna está asociada al valor 1. Entonces esto es lo que nos va a indicar, va a tomar un valor 1 cuando este valor está presente en esta matriz, se podría decir. Entonces si se fijan, los primeros dos elementos hacen referencia a que está presente, esta fila tiene un valor 0 para este cliente y en la tercera fila tiene valor 1. Y si vamos a ver acá, inicialmente tenemos las dos primeras filas que son valor 0 y después un 1. Es simplemente una transformación que necesita la red neuronal y que un poco más adelante van a entender por qué. Para efectos simples, netamente hacemos esta misma división de nuestra data en train y test a un 35% estratificado y en base a eso lo que hacemos es ahora proceder a construir nuestra primera red neuronal. Como recordarán, la red neuronal tiene esta forma, por lo tanto lo que primero hacemos es definir el input layer y eso lo hacemos a través de esta función. Básicamente lo que hacemos es tomamos la función input y le decimos que va a tomar un tamaño de 22, ya que si se fijan acá tenemos 23 columnas, de las cuales 22 son features y una es la variable de salida. Por lo tanto, esa es la primera definición que hay que hacer, el input. Luego, la lógica es la siguiente. Vamos a ir agregando capas en la medida de... Vamos a ir agregando capas en la medida que estos elementos se vayan construyendo. Por ejemplo, la variable dense
es simplemente se refiere a la capa que pues en este caso es la capa escondida. En este caso yo definí dos capas. Entonces básicamente lo que voy a hacer es generar mi primera capa con 44 neuronas con una función de activación ReLU, como las que vimos anteriormente, y esto lo ponemos así con inputs porque va a estar asociado con los inputs. Es como que hagamos esta es la forma de conectar la entrada con con la capa siguiente. Y así vamos a seguir haciéndolo hasta llegar al final. Si quisiéramos graficar lo mismo que tenemos acá inicialmente, tenemos este escenario, tenemos este mismo escenario que estamos graficando. Básicamente lo que hicimos acá fue en la capa inicial tenemos nuestros 22, luego ponemos 44 neuronas, que sería la capa las capas escondidas, sería una, y luego le pasamos al output, se conecta con nuestra salida, que es la capa intermedia, y le vamos a pasar va a ser en este caso dos neuronas, tal cual como sale en este gráfico. ¿Y por qué dos neuronas? Porque recuerden que esta tiene dos columnas, básicamente. Este número siempre va a ser 2, 3, 4, 5, dependiendo del número de categorías. Entonces la salida tienen que hacerla cuadrar con este valor, con el número de categorías que tengan acá. Yo acá especifiqué que fueran 2. Entonces, luego de este proceso, la siguiente función lo que hace es generar, hasta aquí ya generé lo que está en esta imagen. Luego lo que hacemos es compilar, entre comillas, como conectar el modelo con la entrada, con la salida. Entonces vamos a decir que nuestro modelo, vamos como, sí, digo, entre comillas compilar nuestro modelo. Entonces lo que hacemos es definir que nuestro modelo va a estar definido tanto por la entrada y por la salida. Y le vamos a poner un nombre que se llama mi red. Y esta es la forma de resumir el modelo y ver qué es lo que hay. Y acá, como pueden ver, tenemos nuestro input y acá tenemos 22 neuronas en la entrada, luego tenemos 11 neuronas en la capa intermedia y 2 de salida. Y estos son los parámetros que va a ir generando, que son básicamente los Ws que están acá. Son todos los Ws que hay. Entonces en total tenemos 277 parámetros, que de ellos los 277 queremos entrenar. Luego pasamos a la parte donde vamos a entrenar el modelo. Esta es la definición del modelo y acá tenemos la parte del entrenamiento. Para ello tenemos que definir varias cosas. Primero tenemos que definir digamos que la función, en este caso la función compile, es la función que nos define todo lo que es la inicialización del proceso de entrenamiento. Primero tenemos que definir una función la función que buscaremos minimizar. Esta es como puede ser a lo mejor el MC, o puede ser otra. Acá, si se fijan acá en la documentación, ustedes pueden venir a mirar y analizar las distintas funcionalidades que tiene, ¿cómo se llama? Keras, y analizar las distintas, acá les explican con mayor explicación cómo utilizar este modelo y sacarle más el jugo. Pero básicamente lo que aquí el compile hace, tenemos que definir nuestra función objetivo, que es con la cual nosotros vamos a buscar minimizar, que es en los otros modelos era básicamente la diferencia entre el valor que predijo menos el valor, el MC, el minimum square error, digo. Luego tenemos acá el tipo de optimizador que vamos a utilizar. Esto también lo pueden leer en la documentación. Hay varios tipos. Tenemos Adam, Stochastic Gradient Descent, que es el mismo que revisamos en el caso de la regresión logística. Hay otros más también. Si van a la documentación pueden ir y ahí pueden ir probando. Esto se va actualizando
probablemente mes a mes, en el sentido que salen nuevos optimizadores y en la medida que van siendo incluidos dentro de esta librería, se van actualizando y se van incorporando. Así que, pero en este caso, como es un proceso binario, lo que queremos buscar es pasarle una función que nos mida el error, básicamente, que se llama binary, que es para el caso binario. En el caso de que hubiese más de una categoría, se llama categorical cross entropy, que en el caso que fueran 3 clases o más. Y aquí en este caso habría que ponerle también lo mismo, un 3 aquí, obviamente si es que la salida son 3 categorías, habría que cambiar eso. Entonces básicamente estos dos son las claves, y lo que vamos a hacer acá después es medir las métricas con las cuales vamos a medir la performance de nuestro modelo. Pues queremos ver, por ejemplo, la accuracy y queremos ver el recall. Aquí podemos incluir otras más, podemos agregar también. Nuevamente tienen que ir a la documentación y ver la disponibilidad de los métodos que ya están construidos para poder agregarle aquí. Pero esta parte de la métrica es netamente para medir la performance, porque en el entrenamiento lo que estamos buscando es minimizar esta función objetivo con este optimizador, que es Adam. Otro parámetro importante de definir, y que lo mencionamos en el comienzo de este módulo, es la tasa de aprendizaje, que es este porcentaje que es el que se multiplica dentro de la ecuación que presentamos. Entonces esto también es un parámetro que hay que ir definiendo y que ir jugando. Son al final hiperparámetros, así como el tamaño de nuestra red neuronal. Acá podemos poner los números que queramos. El input, estamos limitados al input que nosotros, en este caso, los features que vayamos a utilizar, en este caso son 22, podrían ser 15 y así, y podrían ser menos. Podríamos hacer un filtrado, pero una de las gracias que tiene la red neuronal es que da lo mismo si hay una multicolonialidad o si hay al modelo no le afectan esas cosas, puede utilizar todo y no. En ese sentido es como que es bien robusto. Pero también podría ser útil quizá agregar ese análisis extra y probar con esa. ¿Cómo se llama? Con esa información y ver que a lo mejor si es que eso mejora la performance. O sea, es útil al final también. Lamentablemente no es tan interpretable como los otros modelos, porque no me dice cuál, en este caso, el resultado que yo voy a tener no me va a decir ¿cómo se llama? Qué variable es más importante que otra. Entonces, una vez que tenemos definido esto, lo que hacemos aquí, hacemos el fit del entrenamiento. Utilizamos la función fit, al igual que como hicimos en scikit-learn para el resto de los modelos de regresión logística. Y le asignamos una variable porque al final lo que nos va a interesar es que el modelo, en la medida que entrene, almacene esta información. La historia del entrenamiento, cómo sale acá. Cosa que nosotros después la podamos graficar. Entonces, le pasamos los elementos de entrenamiento, y lo que queremos que vaya también calculando al final de cada entrenamiento, de cada iteración. Queremos que nos calcule estas métricas con respecto al test. Acá otro elemento a considerar es que, como mencionamos, como veremos después más adelante, las redes neuronales son un tipo de modelo, de algoritmo, que es iterativo y en su aprendizaje es incremental. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que decir, se le presenta la información y va analizando la información y aprendiendo a partir de en formas de batch. Es decir, el elemento EPO y el elemento batch van en conjunto en el elemento de aprendizaje. El EPO es cuántas veces la red neuronal va a analizar el dataset y va a aprender de él. Entonces, eso significa que yo le voy a. La red neuronal va a ver el primer elemento, digamos, si lo analizara de en orden, vería la primera fila, se le presenta ese dedo, traspasa por toda la ecuación y corrige el error que se equivocó, y así sucesivamente. Ahora, y eso lo va a hacer una vez que recorra los 7000, en este caso son, no sé, 5000 filas más o menos, va a recorrer las 5000 filas aproximadamente. Y una vez que termine, va a calcular el loss total y va a calcular el accuracy y el recall para el entrenamiento y para el test y para la validación.
Una vez que termine eso, va a actualizar y después va a volver a iterar. A eso se refiere con los EPO. Ahora, en el caso del batch, es cuánto se demora en actualizar los pesos de los parámetros del modelo. Acá yo le puse un batch igual 4. Eso significa que después de 4 ejemplos va a actualizar los pesos. Y así. Y este es otro. Todos estos parámetros son. Este parámetro es un parámetro que también es un hiperparámetro que debemos decir. Poner uno muy pequeño significaría para un dataset mucho más grande que esto, significa actualizar los pesos en cada momento. Entonces, quizás cuando veamos el tema de las imágenes, ya ahí no es necesario, cuando hablemos de miles de imágenes, eh, quizás no es necesario actualizar nuestros pesos cada imagen o cada 5 imágenes, sino que pongámosle cada 100 imágenes. ¿Mm? La nomenclatura general, o la regla general es siempre usar órdenes de magnitud de 2, es decir, partir con batch tamaño 1, 2, 4, 8, 16, 32 y así, incremental. Siempre, siempre multiplicar ese resultado por 2, es como la regla general. Y finalmente también tenemos el componente del Classway, que es otro que ya lo habíamos mencionado en el módulo 4. Lo pusimos en práctica tanto en el 3 y en el 4. Y con eso echamos a correr nuestro entrenamiento y va a empezar a aparecer verbos. Es netamente la información que nos va a desplegar aquí el modelo en cada entrenamiento. A mí me gusta verlo así, pero pueden jugar sin entrenamiento y dejar sin que aparezca esta información o igual dos. Y también en la documentación aparece qué significa, así que los invito a explorar. Y después, como resultado de esto, una vez que termina este proceso, acá yo lo hice para 50 EPO, lo que me interesa a mí es graficar la curva de aprendizaje. Que lo que voy a hacer aquí, voy a graficar básicamente la curva de conocimiento, es esta. Esta básicamente es la curva que me dice que también aprendió el modelo. Y esta es la curva de la cura, sí, también podemos modificar, debemos aprender la de recall, que es la otra que estábamos aquí incorporando. Y en este sentido, y con esto terminamos de entrenar nuestro modelo. Es así de rápido y así de sencillo. En cuanto a estas gráficas de curva de aprendizaje, lo que vemos es que en la medida que aumentamos el número de EPO, vemos que va aprendiendo. Estos dos curvas la idea es que estas dos vayan bajando, pero eso es algo que vamos a analizar ahora en más detalle, pero con esto ya cumplimos nuestro objetivo de entrenar nuestro algoritmo, así que los invito aquí en este sentido a jugar con algunos parámetros, incrementar el número de capas quizá, o jugar con el número de neuronas, que eso, aumentarla, reducirla y ver cómo va cambiando su modelo. También pueden jugar con distintas funciones, con distintas funciones de activación y ver cómo eso va cambiando. También pueden cambiar el optimizador, tienen Adam, el SGD, también pueden cambiar el número de EPO, el número de batch también. Esto también pueden jugar, son cosas, elementos que ustedes pueden combinar, así que los invito a jugar con eso. Nos vemos.